Bien, vamos a iniciar nuestra clase de liderazgo número 9 y vamos a continuar estudiando el aspecto de la motivación. Tenemos un poco más de información pendiente sobre la clase pasada y luego vamos a entrar en lo que es la motivación espiritual. Vamos a repasar ahí brevemente lo que es elementos humanos de motivación. Y el primero que tenemos ahí es el elemento de la insatisfacción. Cuando hay este elemento, la motivación es más fácil. Yo creo que este elemento lo usa infinidad de compañías, por ejemplo, los que promueven dietas, ¿verdad? Los que promueven dietas lo hacen basado en que la gente está insatisfecha con su peso, ¿verdad? Con su figura. Entonces, si la gente no está satisfecha con su peso, con su figura, entonces las personas pueden tocar esa parte y motivarles hacia ¿qué? Hacia un producto, hacia un producto que les vaya a ayudar a resolver su problema, ¿verdad? Ya sea de peso, de figura. Entonces, la insatisfacción, yo les hablaba de los movimientos está prendido, hermano. Aquí está prendido aquí. Tal vez usted allá. Bueno, ahí está ya. Bueno, este minuto me va a costar 2 horas de trabajo extra en el video. Bueno, entonces estamos hablando de elementos humanos de motivación. Y estamos hablando de la insatisfacción. Les hablaba yo de circunstancias, situaciones de insatisfacción hacen que algo nuevo, un producto nuevo, una persona nueva genere una motivación, porque hay el terreno. La insatisfacción es el terreno donde puede florecer un nuevo proyecto, un nuevo concepto, una nueva idea, ¿verdad? Algo que responda a esa insatisfacción de las personas. Cuando alguien ya está insatisfecho, está preparado para un cambio. Mientras que no llegue a un nivel profundo de insatisfacción, no se produce el cambio, no hay los elementos para querer cambiar algo. Hay una historia de un hombre que, por supuesto, es una historia, pero que tiene un mensaje. Era un hombre supuestamente muy sabio, que llega un joven discípulo a preguntarle el secreto de su sabiduría. Entonces le dice: mira, te voy a enseñar el secreto. Si quieres aprender realmente, te voy a enseñar. Dice: acompáñame. Entonces lo lleva a un río con mucha agua, profundo. Y entonces le dice: sígueme, y lo lleva caminando hacia adentro del río. Y cuando ya están en un lugar profundo, más o menos arriba de la cintura, le dice el maestro a su discípulo, le dice: a ver, ahora siéntate aquí. Entonces el discípulo se sienta, que solamente le queda la cabeza fuera del agua. Entonces el maestro lo agarra del cuello y lo sumerge y lo tiene ahí como si lo estuviera ahogando. Y entonces ahí lo tiene un rato. Y ya cuando sospecha que ya se está ahogando, lo saca. Y entonces el discípulo está enojado. Pero maestro, ¿usted me trajo aquí a ahogarme o a enseñarme el secreto de la sabiduría? Le dice: mira, cuando tú tengas el mismo deseo
de conocer algo, cuando tengas el mismo deseo que tenías de salir de entre el agua, dijo, entonces vas a alcanzar otras metas. Mientras que no te sientas suficientemente insatisfecho donde estás, no vas a moverte de allí. Por eso es que la Biblia, hoy Dios condena la tibieza. Porque la tibieza no es insatisfacción total. La tibieza es una situación cómoda. Las personas que están en una situación de tibieza es muy difícil moverles. Dios dice, ojalá y fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el estado de tibieza es un estado de comodidad, donde quieres sacar lo máximo haciendo lo mínimo, ¿verdad? Y es un estado al que se va cayendo lentamente. Las personas van cayendo en ese estado de tibieza lentamente. No es que un día eran buenos cristianos y al siguiente día dijeron, ahora vamos a ser tibios. No, es un proceso lento, donde la persona va cayendo, y cuando están en ese estado de tibieza, es muy difícil sacarles, si se pueden sacar, pero hay que crearles la insatisfacción, hay que moverlos. Como recuerdo también la historia de aquel hombre que murió, vivía con su familia, era cazador, vivía con su familia en un lugar donde había mucha nieve, y entonces el hombre muere y la mujer se queda con sus 2 hijos huérfanos y pide a alguien que la saquen de ahí, que la regresen a la civilización. Pasa un hombre con un trineo y la señora le pide que la saque y el señor le dice, sí, súbete ahí atrás. La señora se sube con sus niños, pero el viaje es largo y entonces durante el viaje la señora empieza a quedarse dura, y el que iba manejando el trineo le dice, muévase señora, haga algo porque el frío la puede congelar. Y entonces la señora no hacía caso y no se podía mover, entonces la señora se iba quedando fría y podía morir ahí, ¿verdad? Entonces el señor lo que hace, le quita al niño, la avienta para abajo y le da el trineo. Entonces cuando la señora siente que le quitaron a su hijo, se levanta y empieza a correr desesperada detrás del trineo. Bueno, ese ejercicio le salvó la vida. Hay personas que así como esa señora hay iglesias que como esa persona se van sumiendo en un estado de tibieza, se van acomodando, se van lentamente enfriando, pero no se enfrían totalmente porque todavía sienten un poquito de calor. Y a veces necesita una crisis despertarles, un problema serio despertarles, para que hagan algo y salgan de ese estado de tibieza. Los líderes necesitamos, a veces que necesitamos crear insatisfacción, que las personas se den cuenta de lo grave de la situación donde están y que se sientan insatisfechos, porque solamente cuando están insatisfechos van a querer moverse, van a querer hacer algo. Una vez que ya la persona logra llegar a ese nivel de, ¿sabes qué? Ya no lo aguanto, ya no puedo más, entonces vamos a hacer algo. Las personas pueden ser motivadas. Lo mismo sucede en los matrimonios. Estadísticamente se habla de que un matrimonio puede durar 6 años teniendo problemas antes de buscar ayuda. Y generalmente cuando buscan ayuda, sobre todo ayuda profesional, es después de muchos problemas, después de cuando de plano ya no aguantan, cuando ya están en un estado de crisis, entonces buscan algo. ¿Por qué no fueron antes? Porque la insatisfacción de su matrimonio no había llegado al fondo. Una vez que ya el matrimonio está totalmente insatisfecho, cuando su insatisfacción
llegó a lo más profundo, entonces buscan ayuda. Lamentablemente a veces ya es demasiado tarde, porque ya las personas se lastimaron tan profundamente que ahora el camino de la recuperación va a ser más complicado. Los alcohólicos anónimos tienen la creencia que el alcohólico, para que pueda recuperarse, tiene que tocar fondo. ¿Qué significa tocar fondo? Significa llegar a un grado de insatisfacción con su alcoholismo, que la insatisfacción debe ser tan profunda que ya no aguanta más, ya perdió la familia, ya perdió su situación financiera, perdió hasta la vergüenza, perdieron hasta la salud. Entonces, cuando llegan a ese estado, entonces las personas van a hacer algo para buscar ayuda. Mientras que su insatisfacción no llegue a ese nivel, las personas no se mueven. Entonces, un elemento humano de motivación es la insatisfacción. Yo creo que y nosotros lo hacemos, no sabemos quizás, o no lo hemos visto desde este punto de vista, pero cuando predicamos un sermón y hablamos del pecado, estamos creando insatisfacción en la gente. Le estamos diciendo, hey, siéntete mal por el pecado. El pecado es algo feo, es algo horrible. La Biblia lo compara con el lodo, ¿verdad? Lo compara con la muerte, con las tinieblas, con el sueño. El pecado lo compara la Biblia con todas esas cosas. Lo que estamos haciendo con la audiencia es creándoles un sentimiento de insatisfacción. ¿Para qué? Para que las personas digan, oh, de verdad, esto está muy mal. Cuando ya la insatisfacción llega a lo más profundo, entonces las personas responden, ¿verdad? Cualquier proyecto que quiera tener éxito puede iniciar respondiendo a una insatisfacción. En algo que no estén satisfechos, por ejemplo, si ya no están satisfechos, ¿dónde se estacionan? Si ya es un problema ahí de estacionarse, ¿verdad? Los carros ya no caben y de repente a veces hay hasta choca uno con el otro le pega a otro carro porque está tan incómodo, ¿verdad? Los niños están en riesgo ahí, andan entre los carros cuando salen de la iglesia y la gente se está yendo. Entonces, mientras de que sea manejable la situación, no, ¿para qué? Así no está funcionando bien, ¿para qué gastar, ¿verdad? Pero cuando esto llega a una situación ya nadie está satisfecho con el estacionamiento, ¿qué van a hacer? Vas a buscar la manera de responder. Y un líder que quiera, por ejemplo, crear un nuevo estacionamiento, si la gente está satisfecha con el estacionamiento, ¿ustedes creen que va a poder crear un nuevo estacionamiento? No. Tiene que convencer. Yo aquí he querido crear, a mí me gustaría tener más estacionamiento, pero yo viendo al futuro. Yo viendo cuando tengamos un edificio más grande, que tenemos que construir uno aquí, vamos a necesitar más estacionamiento. Si así como estamos ya muy apenas cabemos ahí, entonces cuando tengamos un edificio más grande, la ciudad nos va a requerir más estacionamiento, no tanto por la gente que va a ser más, sino porque la ciudad nos va a pedir más estacionamiento porque el auditorio va a ser más grande. Pero no los he podido convencer porque lo que tenemos es suficiente. Es suficiente, medio apretadones ahí va, pero todavía no funciona. Entonces, cuando la insatisfacción llegue a un grado profundo, la gente responde. ¿Sí me explico? ¿Ok? Bueno, ese es un elemento humano de motivación, pero que funciona. El otro elemento son las necesidades. Las necesidades. Porque todos nos movemos tratando de llenar nuestras necesidades, ¿verdad? Ya sea las más básicas, por ejemplo, el alimento, la bebida, el vestuario, una familia, una casa,
son nuestras necesidades básicas, entonces, y todos nos movemos tratando de solucionarlas. Si yo tengo hambre y no hay nadie en la casa, ¿qué voy a hacer? Esperar que las tortillas salgan volando del refrigerador y se calienten solas y luego salgan volando y se lleguen al plato y ahí caiga la carnita ya calientita, ¿verdad? No va a suceder. ¿Qué hago? Si yo tengo hambre, ¿qué hago? Me levanto y si no quiero calentarlas, me voy ahí a cruzar la calle y ¿qué hago? Pues me compro mis taquitos ahí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Pero ¿qué es lo que me movió? Una necesidad, ¿verdad? Me movió una necesidad. Bueno, la gente viene a las iglesias porque tiene necesidades. Y no solamente necesidades espirituales. Quizás todas están relacionadas con lo espiritual, pero la gente tiene necesidad de tener amigos, ¿verdad? De tener una vida social, de crearles a los hijos un ambiente saludable, ¿verdad? Una de las cosas más positivas de la iglesia es que crea un ambiente saludable para los hijos. Claro, si las iglesias son saludables, si son críticas, si son problemáticas, es un ambiente, les manda un mensaje equivocado a los hijos, ¿verdad? Entonces todos tenemos necesidades. Las necesidades son un elemento de motivación. Cuando un líder se levanta y responde a una necesidad, la gente se motiva, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que crear actividades, crear proyectos que respondan a necesidades, ¿verdad? Aquí en la congregación he querido tener actividades de matrimonios y a mí me cuesta trabajo. ¿Saben por qué? Porque hay 2 consejeros aquí que cada semana le están dando temas de matrimonio. ¿Para qué hacer una reunión nueva? Si cada semana están oyendo consejeros hablar de matrimonio y de familia y todos los temas, no hay la necesidad. Deje que se vayan los 2 consejeros, a ver si no van a andar preguntando, ay, ¿quién podría venir a darnos un tema de la familia? ¿Verdad? No hay la necesidad. Gracias al Señor está trabajando ahí. Entonces, la motivación se logra cuando se trata de llenar necesidades. Programas de niños, de jóvenes, deben responder a las necesidades de la gente. Tenemos aquí, por ejemplo, una cancha de fútbol. Eso ha llenado una necesidad aquí en el área. Aquí la gente viene y juega, y se la pasan bien aquí. Es una necesidad, ¿verdad? No tenemos que decirles que vengan. Aquí la gente viene sola. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa necesidad del deporte. A veces aquí vienen familias, vienen a estar ahí viendo el juego. Bueno, es porque esa cancha responde a una necesidad del barrio, ¿verdad? No tuvimos que andar haciendo publicidad, hey, le vamos a prestar aquí la cancha, venga, no. Al contrario, la gente está llegando sola porque tienen una necesidad, ¿verdad? Entonces las necesidades son un elemento de motivación. Si la gente a la que vamos a motivar no siente la necesidad, hermanos, no lo vamos a motivar. Esa es la realidad. Yo les puedo presentar el proyecto de una manera bien elegante, bonita, con bonitas palabras, pero si la gente no siente necesidad, ¿me explico? No se van a motivar. Pero una vez que sienten la necesidad, la misma gente busca, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos nosotros responder a necesidades. Nuestros proyectos en la iglesia, ya sea de jóvenes, de adultos, de matrimonios, de viejitos, de divorciados, nuestros proyectos deben de responder a necesidades. ¿Para qué serviría una clase aquí o un ministerio para divorciados si no tengo divorciados o divorciadas? ¿Me explico? Pero si hubiera un grupo de personas
que quisieran encontrar pareja y hacemos una actividad, ¿qué van a responder? ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. Y hay iglesias que lo están haciendo. Aquí en Houston yo he visto un fenómeno, como son muchas iglesias, y hay unas iglesias con un liderazgo más visionario, han trabajado, por ejemplo, con jóvenes, y han hecho ministerios grandes de jóvenes que absorben jóvenes de todas las iglesias del área, y todo el mundo anda en esa iglesia. ¿Por qué? Porque esos líderes están respondiendo a una necesidad. Pobres de las iglesias que no han visto la necesidad de trabajar con sus jóvenes, ¿verdad? Que no han hecho programas. Entonces, los jóvenes van a buscar dónde, porque tienen necesidad de convivir con otros jóvenes cristianos, y entonces se van a iglesias donde se habla y se oye, se rumora, se anuncia de programas, ¿verdad? Interesantes. Entonces, es algo que les llena una necesidad. Bueno, entonces nosotros tenemos la obligación como líderes de buscar las necesidades para responder a las necesidades. Otro elemento que es también un elemento de motivación son las metas. Las metas. Esto, no sé si las metas solas funcionen. Yo creo que las metas funcionan cuando tienen el elemento de llenar también una necesidad o sacar a la gente de la insatisfacción. ¿Me explico? Es necesario tener metas y la gente se motiva cuando oyen de una meta. La meta es como el objetivo a donde vamos a llegar. Y una gente que no tiene metas no llega a ninguna parte, porque no avanza en una dirección firme. Pero cuando hay una meta, la persona se dirige en una dirección y no se perturba fácilmente. Dicen que ese fue uno de los problemas del movimiento hippie aquí en Estados Unidos y en otros países. Yo no sé si ustedes recuerdan, los que son ya de mi edad, recuerdan allá por los 60s el movimiento hippie, el pelo largo y pantalones acampanados grandotes, ¿verdad? Que los usaban para barrer los bancos. El movimiento hippie no permaneció, y los que han estudiado este movimiento es porque no tenía ninguna meta. La forma de ilustrarlos es que se encuentra uno en Nueva York con otro hippie y le dice: hey, ¿para dónde vas? Dice: no, pues a ninguna parte. Dice: entonces me voy contigo. Porque no había una meta, era un tipo de rebeldía ante lo establecido. El movimiento hippie fue un movimiento de rebeldía a lo establecido, pero no tenía metas, ¿verdad? Entonces, solamente rebelarse a las reglas rígidas de ese tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? Se dejaron el pelo largo, barbones, y luego aparte vestidura exagerada, y luego las drogas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Una rebelión. Y pegó en su tiempo, pero no llegó muy lejos. ¿Por qué? Porque no tenía metas, no había un liderazgo. Los líderes eran simplemente líderes más como con el estilo definido, ¿no? Dijeron: yo me voy a vestir así, de esta manera, y empezaron otros a imitarlos, y se fue promoviendo este movimiento. Las metas son necesarias para avanzar. Cuando hay una meta, yo no me perturbo fácilmente, sea donde voy. Ya hemos estudiado un poco más en otras clases sobre lo que son las metas. La meta es una visión, es una figura mental que yo tengo la capacidad de crear en mi mente y luego ponerla en una forma escrita. Hay metas a largo plazo, hay metas a corto plazo, ¿verdad? La meta a largo plazo es aquella que
se pone a 2, 3 años, 5 años, y luego metas cortas, sería una por mes, una por año, para ir avanzando en dirección a esa meta gigante, la meta más grande, ¿verdad? Hay quienes hacen metas y luego las dividen en etapas, ¿verdad? Proyecto tal, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa de preparación, etapa primero de planeación, preparación, más o menos como el establecimiento del reino. Cuando se habla del establecimiento del reino, se habla de, ¿verdad? Primero en la mente de Dios, ¿verdad? La meta era establecer un reino. ¿Estaba donde? En la mente de Dios. Luego preparó las cosas Dios a través de la historia, ¿verdad? Y luego llegó el momento de la ejecución, aparece Cristo y sus discípulos, ¿verdad? Y entonces ya llega el momento del establecimiento, ¿verdad? Y la meta final es que el reino sea presentado finalmente al Padre en los cielos. Bueno, las metas así son metas que tienen una meta final, pero que a veces se tienen que dividir en etapas para que vayan llevándose poco a poco, decía un hermano, en pedazos que se puedan comer, porque a veces hacemos metas y está muy grande, no nos la podemos digerir, ¿verdad? La tenemos que cortar en pedacitos para poderla comer. Con los hijos nosotros tenemos que ponerles metas, pero metas a largo plazo y a corto plazo. Si yo le digo, cuando gradúes te voy a regalar un carro, pues sí, pero tal vez le motive, pero no le va a motivar todos los días. Pero si yo le digo, mira, para el sábado, si tú te haces bien en la escuela, te levantas temprano, te bañas y te alistas sin que yo tenga que decir nada, el sábado te voy a dar $10 para que te vayas a comer una hamburguesa, ¿verdad? Eso es una meta a corto plazo que le va a estar motivando. Entonces las metas, necesitamos tener metas a largo plazo, pero también metas a corto plazo para que la motivación se mantenga elevada, ¿verdad? Hay un concepto que me gusta, es para que el proyecto agarre momentum. No sé quién ha oído ese concepto de momentum. Momentum es cuando el proyecto va avanzando casi como automático, pero el crecimiento es continuo, está en su momentum, ¿verdad? Va avanzando hacia adelante, va creciendo, y eso sucede porque hay una meta final, hay metas pequeñas y que se van cumpliendo, y eso va generando más motivación. El ir cumpliendo una meta pequeña es como ir avanzando, ir como echándole gasolina al carro para que siga avanzando. Bueno, entonces quiero terminar esta parte de este tema, que es los elementos humanos. Estas cosas funcionan aunque son puramente humanas, pero ahora vamos a hablar de las que son espirituales, elementos espirituales. ¿Okay? Los seres humanos tenemos motivaciones espirituales también. Son diferentes. ¿Okay? Por ejemplo, uno de los principales motivos espirituales, uno de los principales elementos de motivación espiritual es la gratitud. La gratitud es un elemento de motivación. Y nosotros tenemos que vivir siempre agradecidos. Y recordarle a la gente lo que Dios ha hecho para que vivan siempre agradecidos. Porque mientras sientan el agradecimiento, se van a motivar. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro
hablando de aquellos que tienen la vista muy corta. Primero habla de las virtudes, ¿verdad? Añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y luego afecto fraternal y amor, porque dice, porque el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, habiendo, ¿qué cosa? Olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿verdad? Habiendo olvidado, cuando alguien olvida la purificación de sus antiguos pecados, pierde el elemento de motivación. Y esto es un fenómeno que sucede en las iglesias. Olvidamos la purificación de nuestros pecados. ¿Qué le pasó a la iglesia en Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa? Tu primer amor, ¿verdad? Había dejado un elemento importante de motivación que es el primer amor, ¿ok? El primer amor siempre tiene un elemento de gratitud. Gratitud. Ahora, ejemplos tenemos aquí en la Escritura. Lucas 7, 36 al 50 habla de aquella ocasión cuando Cristo fue invitado a la casa de Simón el fariseo. Simón, desde que Cristo entra, ¿qué está haciendo? Está observando, está criticando, está midiendo ahí la situación con el Señor y diciéndose a sí mismo, este hombre, si fuera profeta, sabría, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer es esta que le toca? La mujer pecadora entró a la misma fiesta, pero con otra mentalidad. Ella está ahí, ¿qué está haciendo? Está enjugando los pies de Jesús con lágrimas. Jesús le recrimina a Simón, mira, yo entré y desde que entré no me diste agua, no me diste beso, no me trataste bien. Y esta mujer, mira lo que está haciendo. Está besando mis pies, está enjugando con sus lágrimas mis pies. Ahora, ¿qué motivaba a aquella mujer a hacer esto? ¿Cuál era la motivación de esta mujer? Bueno, ahí Cristo nos enseña. Dice que le cuenta una historia, un hombre debía, ¿cuánto? 5,000 denarios y el otro le debía 50. Dice que le perdonó a ambos. Dos deudores, ¿verdad? Uno 5,000 y otro 50. Dice que les perdonó a ambos. Dice, ¿quién de los dos crees tú que le va a amar más? Le dijo a Simón. Simón responde, pues aquel al que le perdonaron más. Bien has dicho. Entonces, cuando a alguien se le perdona mucho, ¿qué dijo Cristo? Mucho ama. Y al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, cuando alguien recibe un favor de Dios muy grande, el amor es de un tamaño mayor. Bueno, esas son palabras de Cristo, ¿verdad? Ahora, no todos son agradecidos. Tenemos, por ejemplo, la historia de los 10 leprosos. De los 10 leprosos que Cristo sanó, ¿cuántos regresaron? Uno, ¿verdad? Ahí va a haber mucha gente que no es agradecida. Pero hay gente que sí es agradecida. Y cuando hay gente agradecida, esa gente son poderosos. Pueden hacer grandes cosas para el Señor cuando están agradecidos. Y hay que siempre estar recordando de dónde nos sacó el Señor. ¿Para qué? Para que el agradecimiento se sienta ahí continuamente, que esté presente. De lo contrario, le va a pasar lo que dice Pedro, se nos va a olvidar. Se nos va a olvidar de dónde nos rescató el Señor y entonces vamos a perder este elemento de gratitud, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando él habla de su propia conversión, ¿qué dice? Dice que
está dándole gracias a Dios porque lo puso en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero dice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero Dios, déjeme leerlo, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante que la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Okay? Entonces, ahí está Pablo diciendo, bueno, yo fui un tremendo pecador, perseguí a la iglesia, pero el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Okay? Entonces, y en Filipenses dice, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Ok? ¿Por qué puede él decir eso? Para mí morir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Bueno, porque él tiene una profunda gratitud por el Señor. De tal manera que él es capaz de dar su propia vida en agradecimiento por lo que Dios hizo por él. Ese es un elemento poderoso que los líderes podemos utilizar. Estar continuamente recordando de dónde nos sacó el Señor, para poder así motivar a la gente hacia cualquier cosa que queramos hacer. La gente agradecida empuja. La gente que no está agradecida generalmente lo que hace es a veces estorbar o dar problemas. Pero cuando la gente está agradecida, siempre anda buscando qué hacer. Díganme ustedes una cosa, si ustedes tienen tiempo en las iglesias y han observado este fenómeno, ¿quiénes son los mejores evangelistas? ¿Los que ya tienen muchos años en la iglesia o los recién convertidos? Los recién convertidos. ¿Por qué? Porque saben más de la Biblia, porque son más inteligentes, o por qué. ¿Estudiaron más? ¿Ya fueron a una universidad? ¿O por qué? ¿Qué es la diferencia de un recién convertido y a uno que ya tiene muchos años en la iglesia? Tiene entusiasmo. Entusiasmo. ¿Está qué? Tiene mucho entusiasmo por acabar de convertirse, porque acaban de perdonar los pecados. Su gratitud es muy grande todavía. Su gratitud es muy grande. Esa es la diferencia. Está tan agradecido que no puede parar. Como dijo Pedro, porque no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Ahí estaba la gratitud presente, la gratitud de Pedro. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Pablo decía, ay de mí si no obedezco el Evangelio, ay de mí si no predico el Evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces la gratitud es un elemento de motivación espiritual, es un elemento espiritual de motivación, pero hay otro, y es el gozo. El gozo. El gozo es un elemento de motivación. La Biblia habla bastante del gozo. Hay un libro, que es el libro de Filipenses, que habla extensamente del gozo, ¿verdad? Es el libro que más veces usa la palabra gozo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el gozo es un elemento, ¿verdad? De motivación. Habla del gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, pero también hay gozo en la tierra. La gente cuando ve a un pecador que se arrepiente, ¿a poco no nos da alegría? Da gozo. ¿Okay? El apóstol Pablo
cuando regresa de su primer viaje misionero, iba contando las cosas que sucedieron, y eso producía en la gente, ¿qué cosa? Gran gozo, ¿verdad? Los recién convertidos experimentan, ¿qué cosa? Gozo. Por eso es que son tan trabajadores también, hacen tantas cosas los recién convertidos, porque están llenos de gozo. Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad? En la Biblia. Pero quizás el ejemplo más tremendo de gozo es de la iglesia en Macedonia. Es una iglesia pobre, pero llena de gozo, de tal manera que cuando juntan aquella ofrenda para los santos, esta iglesia en Macedonia sorprenden al apóstol Pablo, porque Pablo dice, no esperábamos tanto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía las condiciones de esa iglesia, una iglesia pobre. Sin embargo, cuando Pablo describe la experiencia de haber sido sorprendido por esta iglesia, habla de que esta iglesia era la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Porque con agrado han dado no solamente conforme a sus fuerzas, sino mucho más allá, de tal manera que hasta nos pidieron, nos suplicaron, ¿verdad?, que aceptáramos la ofrenda de ellos. ¿Cuándo es la última vez que una iglesia ha estado suplicándole a alguien, hermanos, acepta nuestra ofrenda? ¿Verdad? Ya casi no se mira eso, al contrario, los predicadores, los líderes, tenemos que andar suplicando para que las iglesias cooperen. Esta iglesia dio no porque tenía riqueza, no porque estaban en una situación de abundancia, no, dieron y dieron más allá de sus fuerzas por un elemento importante, el gozo. Hermanos, en las iglesias la gente no da porque tiene, da porque quiere y da cuando siente alegría. ¿Por qué creen que Dios ama al dador que alegre? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, porque el que es de un corazón alegre es generoso. Entonces, nosotros necesitamos personas alegres para que puedan dar. Y la gente generosa, la gente alegre va a ser muy generosa. Y los proyectos se van a lograr si tenemos gente generosa. Y hay que crear la generosidad, hay que crear la alegría para que venga la generosidad, ¿no? Hay que tener la iglesia alegre. Pero si yo tengo una iglesia enojada, amargada, toda golpeada, porque a veces los líderes golpeamos a las iglesias. Darán, pero no van a dar igual que si estuvieran llenos de gozo, de alegría. Entonces tenemos primero, la gratitud es un elemento espiritual de motivación. Segundo, el gozo es un elemento espiritual de transformación. Y tercero, las transformaciones. Tú quieres una iglesia que pueda ser poderosa en alcanzar almas. Tienes que tener ejemplos de transformaciones. Si no hay ejemplos que la gente pueda ver y sentirse motivados, no van a avanzar. Porque las transformaciones son poderosas. Por eso hay que mencionar esto, decirlo en forma de testimonio, en forma de historia personal, pero historia de hermanos que vemos aquí que se han convertido. Y aquí tenemos historias de muchachos que han venido de la calle, aquí tenemos jóvenes que han llegado totalmente de la calle, pero que han hecho
han reconstruido su vida, se han casado, hay un ejemplo aquí que hay de una persona que así llegó, vivía bajo de un puente, era drogadicto. Sin embargo, se fue regenerando, terminó casándose con una sobrina mía y hizo ahora tiene un negocio. Ahora en el huracán, así medio extraoficial, me dijo, mira, no sé qué voy a hacer porque nomás en estos meses me he ganado como $70,000, nomás como en 2-3 meses. Un muchacho que vivía en la calle, vivía en un puente y llegó todo asustado aquí, pero que con la ayuda del Señor se regeneró, se casó, tiene sus hijos. Y, hermanos, un testimonio tremendo. Y él ha ganado mucha gente. ¿Por qué? Porque su vida es un testimonio. La gente, cuando hay transformaciones en la iglesia, eso motiva. Las transformaciones son un elemento de cambio. Una iglesia que pierde eso, se estanca. Pero mientras estén sucediendo cosas, mientras estén sucediendo conversiones, la iglesia va a seguir adelante. Nosotros como líderes tenemos que echar mano de estas cosas. La gratitud, la alegría, el gozo y las transformaciones. Usemos esto para motivar a la gente. Son elementos de motivación. Y aquí termino. Dios los bendiga, hermano.